Todo comienza cuando la abuela pregunta al abuelo por qué él la llama abuela. La chica luego revela su nombre como Ine Sasaki, lo que deja al abuelo sorprendido. Este comienza a hacerle muchas preguntas a su esposa y finalmente descubre que ella padece de amnesia, lo que provoca la pérdida de recuerdos, incluyendo hechos, información y experiencias. Además, se da cuenta de que su esposa aún mantiene la memoria de cuando era joven, por lo tanto aún no ha conocido al abuelo. Luego, la abuela cuenta que cuando despertó se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo, nada menos que un siglo. Quedó maravillada al ver todas las nuevas tecnologías y avances que había en el mundo. Además, al escuchar al abuelo se dio cuenta de que lo que decía era cierto porque llevaba un anillo que mostraba que estaban casados. Luego le pregunta al abuelo si fue ella quien le pidió que se casaran y él le dice que sí. Entonces la abuela le propone retándole al abuelo que vuelva a enamorarla. El abuelo le empiezan a enseñar todo sobre tecnología, así como cocinar y entre otras cosas más, quedando impresionada la abuela. Después de comer, el abuelo le cuenta todo a su esposa y cómo fue su matrimonio juntos apoyándose siempre. La abuela reconoce al abuelo por todo lo que han hecho juntos mientras ella se sonroja. Por la noche, el abuelo le cuenta a su esposa sobre la manzana y el reloj, además de cómo se volvieron jóvenes. En la mañana siguiente, la abuela se sorprende de cómo el abuelo se convirtió en un joven. La esposa dice que no logra reconocer a su esposo con el aspecto que tiene, así que el abuelo se pone triste. Esto provoca que la esposa se sienta muy extraña y ella desearía compartir su tristeza. El abuelo le cuenta todo sobre su familia que ambos hicieron. De repente se escucha una voz resultando ser la nieta de nuestros protagonistas. El abuelo había olvidado que hoy tenían visita familiar, así que quiere esconder a su esposa. Sin otra opción, la abuela dice que actuará con su esposa de abuela para que no la descubran. La nieta nota el color de pelo de su abuela y le pregunta mientras hablaban. Todo iba normal, hasta que la abuela empieza a hablar como si fuera una adolescente. El abuelo trata de ayudarla para que no se den cuenta, pero la nieta dice que su forma de hablar es genial. Ella misma se pregunta de cómo era su yo actual, así que decide abrazar a su nieta, pero su hijo le pregunta si lleva tanto tiempo abrazándola, pero la abuela dice que no. En la cocina, la abuela trata de cocinar, pero solo hace destrozar las verduras, así que el abuelo le enseña a cocinar, mientras se puede ver una hermosa escena romántica. Luego de comer se puede ver al hijo de nuestros protagonistas pasándola muy mal. Su jefe le pide que debe entregar cuerpo y alma a este trabajo. Cuando llega a la casa de sus padres, él empieza a contarles que la empresa en la que trabaja está quebrando. Él no desea causar problemas a sus padres, pero su madre le habla diciéndole que lo ayudarán sin importar cuántos años tenga, ya que siempre será su hijo. Después, el hijo empieza a acusar con su mamá, contándole todo sobre su jefe como si él fuera un niño. En la siguiente escena, mientras el abuelo prepara los futones para dormir, el hijo dice a su mamá contándole que notó que en realidad ella no es su verdadera madre. La abuela se sorprende y no sabe cómo lo supo estando ebrio o sobrio. Ahora la abuela sabe que ella no podrá engañar a su propio hijo, así que la abuela hace todo lo posible para que no la descubra. En la siguiente escena, el abuelo le cuenta a su esposa el lugar donde ella se confesó. Mientras hablaban, el abuelo hace todo lo posible para que la abuela recupere sus recuerdos. Para ello, intentan tomarse de las manos, pero la esposa se pone nerviosa sonrojándose, pero luego se enoja, ya que no puede creer que ella hiciera todas estas cosas. Luego, la abuela se entera que su hermana está viva. Cuando ella va a verla, ella empieza a hacer preguntas, pero su hermana no responde. Se nos cuenta que su hermana solo recuerda a su madre y no a nuestra protagonista, resultando ser el tiempo siendo cruel una vez más. Esto entristece a la abuela. Ella se cuenta que el abuelo está a su lado. Además, el abuelo trata de decir que ella no está sola y que la está apoyando, así que decide agarrar parte de la ropa del abuelo mientras ambos se sonrojan. Se nos revela la verdad que todo este tiempo el abuelo quería ir al baño, pero no pudo pararse. Se nos cuenta que la hermana de la abuela era muy buena con el piano. Una señorita responde que no lo sabía y cuenta que su hermana siempre se queda sentada en el piano y no tocaba. Al escuchar esto, la abuela decide tocar el piano, logrando recordar momentos en los que estuvieron juntas como hermanas, entre otras cosas más. Esto provoca que su hermana abra un poco los ojos y empiece a tocar el piano y a cantar. Esto sorprende a los demás. La hermana dice que no reconoce a la abuela,
pero aún así toca muy bien el piano. La abuela trata de no llorar, pero los demás sí lloran. En la siguiente escena la abuela nos cuenta que ella está sola en la casa y el abuelo no está, por eso le dijo a su esposa que deberá comer sola. Además nos cuenta que ya había pasado varias semanas. Aún así, ella aún no recupera sus recuerdos. Además, el abuelo no hace nada para enamorarla. La abuela dice que el curry que está comiendo el día de hoy no está sabroso como antes. Esto se debe porque el abuelo está trabajando, por lo tanto ella se siente muy inquieta. Resulta que todo este tiempo el abuelo le enseñaba todo a la abuela y que él siempre estuvo a su lado. La abuela no logra comprender de por qué ella está así. Además empieza a desear que el abuelo vuelva cuanto antes. Luego ella empieza a entender todo así, finalmente recupera sus recuerdos. Ella nos cuenta que fue ella que se confesó sus sentimientos al abuelo como broma. Después de eso el abuelo siguió viniendo al santuario, pero luego la familia de la abuela le prohibieron visitar el santuario además de ver al abuelo. Para que ambos pudieran verse, el abuelo estuvo arrodillándose y suplicando para que se puedan ver, pero cuando ella vio al abuelo notó que él está malherido. Pero el abuelo responde que se peleó con su padre. Luego la abuela estaba en el hospital, ya que ella cayó enferma y perdió el conocimiento, y el abuelo fue quien pagó todos los gastos médicos. Además, pagó su tratamiento finalmente cuidando de ella. La abuela empieza a llorar y le dice a su esposo que ella no le traerá nada bueno, pero el abuelo responde que él solo quiere a ella y dice que estará a su lado en los momentos difíciles y que la hará feliz. Y así haciendo su promesa, que el día de hoy sigue cumpliendo con su promesa. Después el abuelo llega tocando la puerta diciendo que ya llegó. La abuela le cambia el color de su pelo y finalmente recupera sus recuerdos y abraza a su esposo mientras llora. En la siguiente escena nuestros protagonistas van al santuario en donde comenzó todo y empiezan a hablar todo lo que había pasado, pero el abuelo dice que se están tocando los dedos, mientras su yo de joven de la abuela se despide. Y así termina este resumen. Espero que les haya gustado. Aquí me despido. Nos veremos en el siguiente resumen. Aquí me despido, mis amores. Yo les quiero mucho. Adiós.